Bueno, vamos a ir sentándonos para intentar empezar en hora, porque como tenemos gente conectada en streaming, aunque falta gente que está escribiéndome que estoy en el AVE, en el avión, en el tren, en el Cabify, en todos los medios de transporte posibles, pero vamos a ir empezando. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar un año más aquí con nosotros en esta cita ya ineludible y como esto es como una reboda, ¿no? Que hacemos una boda todos los años, por lo que supone todo, organizarlo y que todo sea también como queremos. Bueno, os voy a poner aquí un poco el guión para que sepáis cómo vamos a comunicaros en lo que va de mañana 1 hora y media, lo que vamos a ir haciendo y que sepáis un poco los ritmos. Voy a dar la bienvenida a Carmen Artigas, a la que agradezco un montón que esté con nosotros hoy aquí. Os podéis imaginar las agendas de todo el mundo en estos días especialmente, así que agradecer muchísimo la presencia de todos los que van a ir pasando por este atril y hablando, ¿vale? Entonces empezará Carmen Artigas, la que presentaré a continuación. Después os comentaré un poquitín yo brevemente el observatorio, quiénes somos, qué hacemos, aunque esto va a ser como predicar en la propia parroquia, porque la mayoría sois de la propia familia del Yen o muy allegados, ¿no? Pero bueno, nunca está de más contar un poquitín quiénes somos y qué hacemos. A continuación, nuestros sponsors, a los que ya adelanto, bueno, pues las gracias por estar aquí, Goyo, en vuestra casa, que nos acogéis siempre con muchísimo cariño y que nos permitís hacer esto con la máxima profesionalidad y todos los medios. Continuará José Bayón de NISA. Después presentaremos los principales resultados del informe GEN. Los tenéis todos a la entrada en la silla y a partir de la 1 estará disponible ya en la página del observatorio, así que el documento estará disponible a partir de la 1. Ahí haremos un pequeño cambio de escenario para subir aquí a la mesa de debate moderada por Alejandro Vesga de la Lista de Emprendedores, que también la habéis tenido a la entrada, y con eso terminaremos. Pero como toda fiesta tiene que terminar con un buen vino en la mano, pues no os hagáis corriendo, que cuando terminemos haremos una foto de familia en la salida, donde ya habrá unos 30 grados y seguiremos sudando al sol. Y después el cóctel está saliendo del edificio, que volverá a entrar y subir a la terraza. De ahí que os hemos dado una pegatina para que sepan en la entrada que podéis subir hasta la terraza, ¿vale? Si no la tenéis, coger una pegatina Bueno, hay algunos que a lo mejor sin pegatina también nos vamos a dejar subir. Bueno, pues sin más entonces, os voy a... Bueno, realmente, Carmen, no hace falta que te presentemos mucho. Yo creo que la mayoría ya sabemos quién es Carmen Artigas Brugal, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en el Gobierno de España, todavía, ejecutiva, emprendedora y experta en Big Data e Inteligencia Artificial. Es decir, que realmente tenemos una experta en la materia. Yo hace poquito estuve con ella en otro foro y realmente... da gusto, ¿no? Cuando alguien ha estado en todos los roles y ha sido empresaria, ha sufrido lo que es un ser emprendedor, pues hablar en primera persona no es lo mismo, ¿no? O sea, se nota cuando realmente lo sientes, lo has vivido y cuando sabes muy bien de lo que estás hablando. Así que no podemos tener mejor persona para iniciar esta presentación de hoy. Te damos la bienvenida, te doy la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta presentación del informe GEM España 2022-2023. Para mí, de verdad, es un honor pues que me hayáis invitado a inaugurar este evento, que, como bien decías, Ana, es ya una cita ineludible en el panorama del emprendimiento de nuestro país, para tener esa foto y esa perspectiva a través de los datos de en qué situación estamos y realmente cuáles son las tendencias. Un mapa de situación imprescindible de cara también a los que estamos desarrollando políticas públicas para poder orientar
orientar nuestro trabajo hacia las mejores políticas públicas, a las reformas y a los proyectos orientados para poder dar respuesta tanto a las oportunidades como a las necesidades del tejido empresarial y emprendedor de nuestro país. Este siempre ha sido el compromiso de esta Secretaría de Estado y en la senda en que todo el Gobierno hemos estado apostando a lo largo de estos 3 últimos años, en los que el emprendimiento digital ha sido foco de todas nuestras políticas públicas y, sobre todo, hemos visto que gracias a ellas hemos dado el salto definitivo. Estamos, desde mi punto de vista, hasta el momento histórico del emprendimiento español. El informe que hoy se presenta nos habla y nos confirma este momento dulce que vivimos del emprendimiento en nuestro país. Y un momento en el que la salud de nuestro tejido emprendedor también es un síntoma definitivo del progreso que estamos alcanzando como país. No tan solo por la actividad emprendedora que ya ha regresado a niveles previos a la pandemia y también a una crisis económica y social que supuso sin duda alguna un golpe particularmente duro para los emprendedores y emprendedoras de nuestro país. Sino que no solamente nos hemos recuperado, sino que el nuevo escenario dibuja un escenario, diríamos, que proyecta una evolución del emprendimiento de nuestro país que no tiene precedentes, con datos muy positivos e ilusionantes de cara al futuro y que corroboran la filosofía que impregna el proyecto de recuperación para la España digital que ya diseñamos hace 3 años y que pusimos en marcha. Estamos, por tanto, ante un punto de inflexión en todos los niveles para poder abordar las transformaciones estructurales que urge implementar para cambiar para siempre el modelo productivo, económico y también social en nuestro país. Un modelo económico-productivo que ya se ve reflejado con la cifra del 23% de contribución de la economía digital en el PIB español, sumando 7 puntos de lo que teníamos justamente hace 3 años. Este momento ha sido evidentemente avalado por la llegada de los fondos de recuperación, que nos ha permitido aprovechar el impulso histórico que suponen ir más allá de las inversiones, también en las reformas. Y algo que yo no me canso de repetir. Cuando hablamos del plan de recuperación, tú me dices, bueno, ¿en qué se está invirtiendo el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las inversiones? Por supuesto, está clarísimo, documentado, supervisado, pero también es muy importante poner el foco en las reformas, porque como siempre digo yo, el dinero ahora está, mañana no está, pero las reformas quedan. Y si tú no haces reformas a la par que cambias las inversiones y pones el foco en los cambios estructurales como los estamos poniendo, si tú riegas en el desierto no cambias dinámicas. Toda la obsesión de la puesta en marcha de estas políticas públicas ha sido cambiar para siempre las dinámicas económicas de nuestro país, cambiar para siempre la dinámica del emprendimiento, la dinámica de la inversión, para poder salir reforzados del reto que hemos tenido que abordar entre todos, tanto como país como sociedad y sobre todo con el emprendimiento digital, sobre todo como un eje vertebral de este nuevo proyecto de país. Y estamos viendo con resultados muy claros, ¿no? En tan solo 3 años, como decía, no solamente hemos logrado retomar la actividad emprendedora que había en el 2019, sino que el porcentaje de personas con intención de emprender los últimos 3 años es el más alto de los últimos 10, por encima del 9,5%. Datos aún más relevantes si tenemos en cuenta que los datos del empleo están batiendo récords históricos, es decir, que la gente no emprende por necesidad, no emprende porque no encuentra trabajo, emprende porque quiere emprender y porque tiene confianza en poder sacar sus ideas adelante. Yo creo que es un símbolo muy, muy positivo. También es importante destacar que ha aumentado la solidez de las estructuras que permiten a nuestros proyectos nacer y crecer, pero también consolidarse. Es decir, la resistencia del emprendimiento en nuestro país con tasas de cierre inferiores a la del resto de países de referencia. Por lo tanto, el cambio que observamos, además, no es solamente en la cantidad y en las mejores perspectivas de futuro, sino también en la calidad, por la variedad de sectores y actividades de mayor valor añadido que genera el emprendimiento digital en nuestro país. Ha aumentado en estos últimos 3 años el nivel tecnológico de las iniciativas emprendedoras y 1 de cada 10 se califica como nivel tecnológico medio o alto. Pero también estamos poniendo en marcha proyectos emprendedores con una capacidad innovadora que se ha incrementado en todos los sectores productivos. Hoy en día España es el 4º país a nivel europeo en número de startups. En este momento operan más de 11.000 startups que dan empleo a más de 140.000 personas. Hablamos, por lo tanto, de que el ecosistema emprendedor ha multiplicado por 20 su valor en los últimos 10 años. Las startups españolas ya tienen una capitalización de 93.000 millones de euros, con un crecimiento de 7.000 respecto al año anterior. Por tanto, se ha multiplicado por 4 desde el 2018.
a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis de suministro y a pesar de la crisis de energía y a pesar de una guerra. Por tanto, las perspectivas no pueden ser mejores. Y además las empresas son más longevas que nunca. Nuestras startups ya alcanzan los 3 años de promedio de vida, con una evolución que ha ido extendiendo cada año, cuando en 2019 la media era de 2,2 años de vida. Bueno, al final estos datos lo que dibujan es un ecosistema innovador en auge, que es la punta de lanza de la recuperación económica de nuestro país. Una evolución necesaria y positiva hacia actividades tecnológicas más innovadoras y de más valor añadido. Solo hace falta ver que en estas cifras que estamos viendo ya, sobre todo este año 2023, en creación de empleo en nuestro país, el 20% de las nuevas altas en seguridad social lo están siendo en sectores de alta cualificación tecnológica, digital o científica. El 20% de las nuevas altas es el sector que contribuye más al crecimiento del empleo. Por lo tanto, si algo confirma los resultados que nos presentará hoy la presidenta, es que vamos absolutamente en el buen camino. Es una tendencia que invita al optimismo, a pesar que el optimismo no está de moda. Todo nos va todo muy bien, pero el optimismo no está de moda. Y yo creo que tenemos que ser conscientes del momento en que estamos, de que esto no es fruto de la casualidad, es fruto de muchísimo esfuerzo de todos los españoles y también es el resultado de unas buenas políticas públicas adecuadas y transformadoras que han demostrado ser el mejor motor de progreso. Un mejor ejemplo de ello es la iniciativa que pusimos en marcha junto a ENISA, y aquí está el consejero delegado para dar más detalle, cómo ha sido la financiación para el emprendimiento femenino. O cambias dinámicas o de manera orgánica las cosas no cambian. Y cuando te das cuenta que solamente emprenden un 19% de mujeres en nuestro país, pero que no tienen acceso al 19% de la financiación, sino al 1%, o sea, si el 19% tiene acceso al 1% de la financiación, es cuando te das cuenta que solo puedes cambiar dinámicas desde el ámbito público. Por tanto, el proyecto de emprendedoras digitales de ENISA pues ya suma más de 135 proyectos, más de 22 millones. José nos dará perspectivas mejores, pero es un proyecto de realmente nos sentimos tremendamente satisfechos, porque son esas cosas realmente que hay un antes y un después de poner en marcha eso, ¿no? Pero a pesar de lo bueno de estos datos, no quiero dejar de subrayar lo urgente que sigue siendo abordar, por ejemplo, esta brecha de género, ¿no? Porque no nos conformamos. Vemos cambios de tendencia, pero no nos conformamos. Y como no nos conformamos, siempre hemos querido llegar más allá y sobre todo atajar las trabas, y lo decía yo, como decías tú, Ana, recordabas que yo he vivido en primera persona, ¿no?, de lo que difícil que es emprender en nuestro país, o que era entender nuestro país hasta la llegada de la ley de startups. Por tanto, cuando nos pusimos a eliminar estas barreras, facilitar que una idea buena en nuestro país no requiera ser un héroe para ponerla en marcha, es cuando ya abordamos, como sabéis, la ley de startups con un objetivo claro, que es eliminar esas barreras de entrada, pero también atraer y retener el talento innovador en nuestro país. La gran satisfacción es que ha sido una ley de consenso, una ley ampliamente mejorada por la participación del espacio público, con distintas consultas y también con la participación de todos los grupos parlamentarios, tanto en Congreso y en Senado, que introdujeron enmiendas y que nosotros conseguimos pues canalizar para poder mejorar sensiblemente la ley. Por tanto, es un texto que también resultó del diálogo con los emprendedores y las empresas de nuestro país, con las asociaciones y con el acuerdo con todos los agentes económicos de España. Es una ley de país, yo creo que estamos todos convencidos. De hecho, se está convirtiendo en un referente europeo. Otros países, Portugal mismo, está viendo pues cómo puede mejorar su propia legislación en línea a la ley de startups, y estamos ya pues en la fase, como sabe también ENISA, de poner en marcha todo el sistema de certificación. Y para mí es esas leyes que cambian para siempre las oportunidades de los emprendedores, de los inversores y del talento. Nuestra obsesión es convertir nuestro país en el país mejor para emprender, para invertir y para poder atraer el talento. Y yo creo que esta es una ley absolutamente que cambia esas normas del juego y que va a trascender, por supuesto, gobiernos, va a trascender legislaturas, porque va a impactar realmente la próxima década. Yo solamente quedarme con un dato que supongo que también elaborarás, Ana. Quizá algún dato más negativo que nos arroja este informe es que en España emprendemos con más edad que en los otros países. La gente cuando emprende es cuando ya tiene 30 años o 35, ya ha pasado por la experiencia profesional y lo ve como otra salida. No estamos proyectando en nuestros universitarios, en nuestros hijos, que el emprendimiento es una salida empresarial. Y yo creo que ahí también fallamos, porque justamente donde puedes permitirte el lujo de fallar
y volverte a levantar es cuando eres joven y no tienes nada que aprender, ¿no? Cuando estás casado, con 2 hijos y con una hipoteca, ¿no? Pero bueno, ahí también eso retrasa un poco esa edad de emprendimiento. Es algún dato curioso. Yo creo que tenemos que necesitamos a más jóvenes dispuestos a emprender. Debemos inculcar también la mentalidad emprendedora ya desde las etapas de primaria, secundaria, en nuestras escuelas, sobre todo en un mundo, ¿no?, donde está en constante cambio y donde tenemos que trabajar en iniciativas que aún no existen o en oportunidades que aún están por venir. Por tanto, es importante seguir generando esta certidumbre, ofreciendo recursos, ayudas, líneas de financiación temprana, un marco legal adecuado para este tipo de empresas. De hecho, en la ley de startups se contempla la categoría de empresa de spin-off universitaria. Por tanto, también estamos desde la ley aportando eso. Y sobre todo crear esa cultura del emprendimiento, esa cultura que no, diríamos, estigmatiza el fracaso. De hecho, la propia ley de startups permite el emprendimiento en serie. Queremos estigmatizar el concepto de fracaso tradicional que había en nuestro país, pero es importante que seamos capaces de transmitir esta cultura de emprendimiento entre los jóvenes y las jóvenes de nuestro país, a través también de políticas públicas efectivas. Nada más, solamente agradecer la oportunidad de daros la bienvenida y antes de dar paso a la presentación del informe, agradecer por supuesto a Global Entrepreneurship Monitor España y a ENISA por invitarme hoy a abrir este evento y por supuesto también agradecer la grandísima y constructiva labor que cada año realizan en la elaboración de este informe y que también me gustaría destacar al Observatorio Mapfre de Finanzas Sostenibles. Y por supuesto a todos los emprendedores y emprendedoras que cada día con su trabajo, su esfuerzo y su confianza han contribuido a que hoy podamos presentar estos datos tan ilusionantes. No nos conformamos. Los que estamos aquí hemos trabajado incansablemente para cambiar la dinámica en nuestro país. Este es nuestro legado. Esperemos que los que vengan lo sigan trabajando en esta línea para conseguir y hacer que nuestro país sea el mejor lugar del mundo para emprender. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. La verdad que recuerdo el año pasado cuando tuve la oportunidad de estar en la Expo de Dubái y estar en el pabellón de España viendo con los empresas, startups que teníamos ahí representando a nuestro país y era todo un orgullo, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos en España y el español es muy dado a autoflagelarse y a pensar siempre que es peor que el resto del mundo. Sale incluso en el informe, luego lo comentará también Nuria. Habría que hacerlo mirar, ¿no? ¿Qué nos pasa en España para que pensemos siempre que el vecino es mejor que lo que tenemos y lo que estamos consiguiendo? Bueno, pues sin distraerme más, vengo a hablar a mi libro, ¿vale? Te dan un micrófono y esto es como la oportunidad de año que tengo para comentaros, para defenderos a todo un equipo humano que llevamos muchos años trabajando y que muchas veces pues no somos capaces todavía de poner en valor tampoco nosotros lo que estamos haciendo. ¿Quiénes somos el Observatorio del Emprendimiento de España? Somos una asociación sin ánimo de lucro, donde ahí tenéis solamente una pequeña representación, es una foto del año pasado y faltan algunos directores de equipos, pero está la mayoría, donde habrá que repetir esa foto para ir actualizándola todos los años. Y donde lo que hacemos fundamentalmente es estudiar, analizar, profundizar el fenómeno emprendedor, la creación de empresas, desarrollo de empresas en todo su ámbito. Se nos conocía hasta ahora por el GEM. De hecho, depende con quién hablemos, siempre somos la GEM, el GEM, los del GEM o GEM, según se decimos en España o fuera de España. Pero me gustaría dejar hoy como más claro que hemos ido evolucionando. El GEM es verdad que fue el origen de nuestra existencia, pero ahora tenemos dentro del observatorio otro gran proyecto que es el GES. Tengo aquí la suerte de también tener a José Ruiz Navarro, que es el director del GES en España, y ambos son dos proyectos internacionales donde España es sin duda un referente a nivel mundial. En el GEM lo voy a comentar hoy más porque estamos aquí para hablar de datos del GEM, pero tanto en uno como en otro, España somos pues el top, ¿vale? A nivel mundial. Porque el GEM, y a partir de ahora ya me centro en el proyecto que nos ha traído hoy aquí a todos, es un observatorio de ámbito mundial, que ya en el año 99 nació en Estados Unidos con la unión de 3 grandes universidades
y que ha sobrevivido 24 años, que no es fácil que un proyecto de esta naturaleza, con el coste que supone y con los recursos que requiere, haya sobrevivido tantísimos años. Durante todos estos años han participado más de 120 economías. Durante los últimos años, especialmente desde la pandemia, la participación ha sido bastante más difícil. Ahora este año se ha recuperado y hay 51 países que han confirmado que participarán en el siguiente ciclo, porque en el YEN no paramos. Estamos siempre, Nuria siempre nos lo dice, tenemos solapados 3 ciclos, el actual, el que cerramos el anterior, ya estamos con el siguiente, y para los que tenemos un poco la memoria tocada, vivimos en una constante confusión de en qué año estamos, en qué año vivimos, porque estamos siempre recabando información. Cada año a nivel mundial se entrevistan más de 170.000 personas, ¿vale? Personas a las que les preguntamos un montón de cuestiones vinculadas al fenómeno emprendedor. Hay más de 500 expertos a nivel mundial y vamos a ver luego que solamente España duplica esos porcentajes. Detrás hay casi siempre universidades, académicos, centros de investigación y sobre todo, y quiero hacer especial énfasis en los sponsors, ahí solo están los que son a nivel nacional. En nuestro caso es el caso de NISA, que es nuestro sponsor o líder nacional. Este año, como os digo, en el 22-23, datos de 22, han participado 51 economías, ¿vale? Y la idea es que poco a poco el observatorio siga creciendo a nivel mundial. Pero España, como os decía al principio, es un país referente porque lo que hicimos es replicar el modelo a nivel de país. Y desde el año 2000 formamos parte del Consorcio Mundial, pero desde el año 2003, con algunas personas que están aquí presentes en primera fila en esta sala, empezaron a participar de forma regional, o lo que en el YEN se conoce como región, que en nuestro caso sería en principio las comunidades autónomas. Eso supuso que poco a poco se fueran incorporando las distintas comunidades autónomas, las ciudades autónomas, hasta tener 19 equipos regionales. En el caso de Andalucía, sobre todo por un tema también del tamaño de Andalucía y un tema, pues hay que decirlo, de financiación, se replicó de nuevo el modelo para hacerlo a nivel de provincia. Y estoy hoy muy contenta por decir que por fin tenemos ya uno en cada provincia, ¿vale? Hasta el último año tenemos 7 equipos provinciales, pero ya tenemos un equipo en cada una de las provincias andaluzas. Eso quiere decir que detrás de esos equipos, cada uno de ellos tiene un director, un codirector, un grupo humano, dependiendo del tamaño del equipo, pero donde hay más de 180 personas que están investigando, que entre sus tareas diarias está el estudio, la investigación, la formación del fenómeno emprendedor. Detrás hay más de 30 universidades públicas y privadas que colaboran y se esfuerzan en que los proyectos sigan adelante. Hay más de 100 sponsors a nivel regional, porque cada uno en su región busca la financiación como buenamente puede. En España hacemos más de 35.000 encuestas, que eso, fijaros que a nivel mundial hablamos de 170.000 y solamente en España hacemos más de 35.000. Y tenemos más de casi ya un millar de expertos. A nivel mundial, pues hablamos de 500 y solamente en España tenemos casi 1.000 personas de las distintas condiciones del entorno a las que a vuelta de un correo o de una llamada podríamos consultar temas vinculados al fenómeno. Por tener un poco la historia, como decía, arrancamos el año 2000, fue cuando de la mano del Instituto de Empresas se empezó el proyecto. Con ellos estuvimos hasta el año 2012, cuando ya el consorcio empezaba a tomar más forma y ya había más equipos casi en todo el territorio español. Tuvimos año de transición en el 2013 y veo aquí en la sala gente a la que les debemos mucho en ese año de transición, bueno, primera y en las últimas filas, a la Fundación Xavier de Salas, que nos permitió dar el paso hacia lo que somos hoy en día, que somos una asociación ya independiente. En ese año tuvimos la suerte de contar con el Santander y a través del CISE, del Centro Internacional Santander Emprendimiento, para esos primeros años de cambio. Y en el año 2009, en diciembre, en realidad en el año 20, un año crítico, no el mejor para independizarse y arrancar, pues ya nacimos como Observatorio de Emprendimiento. Y fue cuando ya empezamos a trabajar de forma independiente y a buscar otros proyectos que nos permitieran seguir profundizando en este fenómeno. Veis, bueno, incluso por los roll-ups, quiénes son nuestro líder institucional nacional. No podemos estar más agradecidos que no sé cuántas veces podemos repetirlo ni cómo, a ENISA, el que tengamos, suena peloteo, pero es lo que es. O sea, realmente necesitamos mantener una estructura mínima para poder articular a todos esos equipos y esas regiones y a todo el proyecto en sí mismo.
Para hacer el informe, además, contamos con el Observatorio MAFRE de Finanzas Sostenibles y este año también con la Secretaría de Estado que preside Carme para hacer el informe. Pero fijaros en la sopa de logos que hay ahí. Realmente hay más de 100 sponsors a nivel regional, unos con más, otros con menos, que están apoyando el proyecto. En algún caso, la gente piensa que eso quiere decir que somos casi millonarios y que tenemos dinero para hacer de todo. Pues nada que ver, ¿vale? O sea, os aseguro que hay equipos que lo pasan muy, muy mal para conseguir que el proyecto siga adelante. Y a veces es un milagro. Y por eso, precisamente, cuando este año a nivel mundial eligieron los representantes dentro del consorcio y eligieron a España, es porque somos un referente. Cómo hemos conseguido que el proyecto haya crecido tanto y que tanta gente lo apoye. Y eso es gracias al equipo humano que está aquí representado. Así que no puedo ir uno a uno porque entonces se me pasaría hasta el cóctel, pero hay más de 100 sponsors que están apoyando a los equipos en cada una de las regiones. ¿Qué es lo que hacemos? Yo siempre hablo de las 3 Es. Somos casi todo académicos. Hay algún caso en el que hay alguna participación de algún otro centro o de empresa, pero fundamentalmente somos profesores de universidad pública o privada. Que lo que hacemos es estudiar el fenómeno, tratamos de explicarlo de la forma más clara y más útil para todo el mundo, intentamos ayudar a que se creen esas políticas que después hagan que haya un cambio en este país y por último lo escribimos, ¿vale? Esto es un poco lo que hacemos. ¿Qué es lo que estudiamos? Lo va a explicar muchísimo mejor Nuria, nuestra directora técnico, que es la que va a presentar los resultados del informe de este año, pero hablamos del fenómeno emprendedor, hablamos de actitudes, de valores, si en este país creemos que emprender es una buena opción, si vemos oportunidades en el entorno, si tenemos miedo a fracasar, todo aquello que hace que en un país se emprenda más o menos. Analizamos el contexto emprendedor, pues tenemos esos expertos de las condiciones del entorno que nos ayudan a conocer qué es lo que está funcionando, qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que se puede hacer. Analizamos la actividad emprendedora del territorio, tenemos la suerte de tener esos equipos y tener datos no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional y a nivel incluso de provincia, en el caso de Andalucía, y del País Vasco, también es el otro observatorio que tiene por provincias. Y después de esa actividad ya entramos ya al detalle a ver, bueno, si son innovadoras, si salen del país, si se están digitalizando, si son sostenibles. Es decir, vamos analizando luego la actividad en concreto. ¿Cómo lo hacemos? Esto es lo que hace el proyecto único a nivel mundial. No hay otro proyecto que analice cómo hacemos nosotros el fenómeno, porque lo hacemos con fuentes propias, fuentes primarias que llamamos. Es decir, recabamos los datos y eso es lo que nos hace estar constantemente en un bucle, porque estamos ahora ya recabando los datos del año siguiente. Hay alguna región en la que todavía no tenemos confirmada, pero que confiamos en que después de la presentación tenga el apoyo que necesita para poder hacerlo. Y esto lo hacemos gracias a Opinometre, que también les tenemos aquí hoy en la sala, que nos llevan ayudando 23 años en realidad ya, a recabar esos datos con una metodología común a todo el mundo y que nos permite luego poder comparar esos datos, ¿no?, en las distintas regiones. Y luego la segunda fuente de información son los NES. En la sala tenemos también muchos expertos NES, que son personas que conocemos en nuestro territorio, que son los que mejor pueden opinar de las distintas condiciones, en temas de políticas, de programas, de educación, de financiación, de cultura. Es decir, vamos a por los expertos que realmente saben de lo que están hablando. Además, contamos con emprendedores. En la sala tenemos hoy algunos. Intentamos siempre hacer una selección lo más amplia posible para que estén todas las regiones y todos, al menos las comunidades autónomas representadas. Este año en Casa R de Cuchillo de Palo, pues de Cantabria no elegimos ninguna, pero pues está Blecker de Murcia, Abuelo Altayas de León, Ubico de Bilbao, Bitmedcris de Barcelona, Inogando de Lugo, Flamenco Coach de Cádiz, Alga Energy de Madrid, Sanifi de Mallorca, Kombucha, que nos iba a invitar hoy a Kombucha, pero no he conseguido coordinar bien los tiempos y será otro día cuando nos puedan invitar, pero nos ofrecían unas buenas kombuchas con el cóctel. Estrategos de Canarias, Boismod de Valencia, Maximiliana de Zaragoza, Estratel Geo de Logroño, Pixel Hub de Gijón y The Smart Lollipop de Girona. Es decir, tenemos representantes, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, de todo el país, que realmente son los verdaderos héroes, ¿no?, como decías, Carmen, de este fenómeno.
¿Dónde lo contamos? Hoy estamos aquí presentando el informe nacional, gracias a que hace 2 meses en Suiza se presentó el informe mundial. A partir de ahora se abre la espita para que todos los informes regionales se puedan presentar. Y en el caso de Andalucía incluso para que luego las provincias, ahí tenéis el de Málaga por ejemplo, pero porque hemos puesto ante un ejemplo de cada uno, empezar a ver esas presentaciones. Eso quiere decir que desde ahora hasta el año que viene empezamos a presentar los informes de cada una de las regiones. Como necesitamos seguir creciendo, somos conscientes de que tenemos mucho potencial y no explotamos lo suficiente, estamos intentando buscar luego aliados, como es el caso del Observatorio MAFRE de Finanzas Sostenibles, para el que hicimos un informe con el efecto que tuvo el COVID y el año pasado un informe de emprendimiento rural de toda España, con Coca-Cola, que hemos hecho 2 informes especiales de mujeres, uno de general y otro para mujeres del ámbito rural. Luego, en el ámbito más académico, tenemos los workshops. Este año os invito a todos del 21 al 23 de septiembre en Málaga el encuentro internacional, en el que ya cada vez es más internacional. Vendrá la presidenta a nivel mundial y algunos de los principales líderes académicos del proyecto. Y desde el año pasado tenemos los cuadernos de divulgación científica. A la entrada habéis recibido uno, que es el último que hemos publicado, que es para ver efectivamente si nuestros emprendedores son sostenibles y cómo están incorporando eso a sus políticas. Y que lo que intentamos es contar lo que contamos en los workshops, pero más académicos, con un montón de referencias y que es para nuestro colectivo, de una forma mucho más amigable, de una forma más directa, y que todo ello lo tenéis disponible en la página web del observatorio. Además, ¿qué es lo que hacemos? Desde el año pasado también, y gracias a la nueva dirección técnica, tenemos unos informes interactivos. Está hecho, para que os conozcáis un poquitín, con Power BI, donde podéis seleccionar, o bien a nivel nacional o bien de la provincia, datos, no todos, pero una selección de datos para tener una referencia. Podéis verlo por los años, podéis verlo comparativo con regiones, con el país, y todo eso lo tenéis en abierto en la página del observatorio. ¿Para quién lo hacemos? Pues aquí una buena representación de para quién, para todos. He puesto primero a los académicos pues por defecto de formación profesional para la propia academia, pero creo que aún más importante es para todos los policymakers, esas políticas que tenéis que ir creando y que tengáis la información necesaria para poder tomar las mejores políticas. Para los educadores, decías antes muy bien que es que necesitamos empezar mucho antes de cómo hacemos para que los chicos y chicas se planteen el emprendimiento como una salida. Y, por supuesto, para los medios de comunicación, que eso es que tenéis muchísimo poder. Aquí tenemos comunicación de distintas instituciones en que esto realmente llegue a quien tiene que llegar. Y quizá la pregunta clave, y aquí termino, es el por qué lo hacemos. Si preguntáis a mi familia, siguen sin entender por qué hago lo que hago y por qué duermo lo poco que duermo y por qué. O sea, el por qué. He cambiado de transparencia un montón de veces y al final no he identificado ninguno porque hay muchos porqués. Porque estamos convencidos de que tenemos que hacerlo. Porque esto es un proyecto ya familiar, es como para mí es como un hijo. O sea, el GEN ya es un proyecto en el que no podemos dejar de hacerlo, sabiendo que a veces nos lanzamos a la piscina, y aquí tengo algún ejemplo que ha sufrido mucho en los últimos meses, porque pues que si no hacemos las encuestas ahora, ya no se pueden hacer el año que viene, y ya se pasa el tren y ya no hay forma de recuperar ese ciclo. Y muchas veces lanzamos las encuestas, y voy a agradecer a Pinometre que están aquí, que nos ayudan en ese proceso, porque además creemos que este país se lo merece, porque sabemos que necesitamos seguir reforzando el ecosistema emprendedor, y porque realmente hay un grupo humano que desde hace más de 23 años se lo cree y apuesta por ello muchísimo. Aquí tengo algunos de los pioneros y voy a dar la palabra a José Ruiz Navarro, que él fue uno de los que inició el proyecto. Yo empecé hace muchos menos años y cogí el testigo, pero realmente lo tuve fácil porque tuve unos maestros previamente que me ayudaron mucho a empezar. Y voy a dejar a Pepe que suba aquí un poquitín a contaros brevemente esos orígenes y a reconocer a alguna persona que tenemos también en la sala a la que le debemos muchísimo, ¿no? Porque lo hacemos porque hace falta, porque estamos comprometidos y sobre todo porque hay un grupo humano que lo hace todo posible. Así que, Pepe, te dejo. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hay personas que
están convencidas que es importante hacerlo, ¿no? Porque le apasionan, ¿no? Y tenemos un ejemplo. Empezamos este proyecto hace más de 21 años, de la mano de una persona que está aquí, que es Ricardo Hernández Mogollón, y amigo, compañero, y junto con el profesor José María Veciana, tristemente ya fallecido, pues empezamos a hacerlo 3 universidades, ¿no? La Universidad de Extremadura con Ricardo, la Universidad Autónoma de Barcelona con José María Veciana y yo desde la Universidad de Cádiz, ¿no? Y bueno, Ricardo, por favor, sube. Sí, porque te queremos agradecer, porque Ricardo se ha jubilado recientemente. Ricardo se ha jubilado recientemente, pero como le pasa a las personas emprendedoras, se ha jubilado formalmente. Bueno, pasa más de uno. Y yo creo que es un ejemplo vivo, ¿no? de lo que estudiamos también en la academia, ¿no? En la academia estudiamos que el proceso emprendedor se inicia con las personas, ¿no? Con la voluntad de las personas. Al principio es un proceso individual, pero rápidamente se convierte en un proceso social, ¿no? Rápidamente esas personas, si no son capaces de convencer a otras personas, de ilusionarlas, de motivarlas, pues no el proceso se separa, ¿no? Y además hay un tercer pilar que es importante, que bueno, no basta con querer, ¿no? Como le pasa a Ricardo, con la motivación, no basta con la capacidad de convencer a otros y meterlo en el lío, ¿no? De que se tiren a la piscina, sino que también hace falta saber, ¿no? Y es necesario saber hacerlo y tener las competencias profesionales que también Ricardo tiene. Y hay un cuarto pilar fundamental, ¿no? Que yo creo que nos une, que es la tenacidad, ¿eh? Nosotros hemos estado 21 años ya intentando que GEN, que el observatorio, pues salga adelante, ¿no? Y yo quiero agradecerle a Ricardo con un detalle que recuerde a tus compañeros, para agradecerle no solamente que él ha sido uno de los pioneros del proyecto, sino también para que siga escribiendo, ¿no? ¿Qué más cosas? Que siga escribiendo, y yo te doy la enhorabuena y un fuerte abrazo. Gracias. ¿Puedo decir unas palabras? Bueno, había un presidente africano, de un país africano, que tenía 2 discursos. Uno breve, que era gracias, y otro muy breve, que era muchas gracias. Yo solamente voy a dar 2 ideas. Primero, y hablo más con el corazón que con la cabeza, mi agradecimiento es grande por estar aquí hoy, en esta casa como es la Fundación Mafre, que cada vez está más comprometida en 1000 cosas, con ENISA, con las políticas públicas que antes han explicado muy bien. Querida Ana, muchas gracias por muchas cosas. Te decía esta mañana, pero como presidenta de IEN, de este observatorio IEN España, pues tengo que compartir todo esto y todo lo que llevo de experiencia vital, que no se me puede olvidar nunca. También quiero compartirlo con todos y cada uno de la red IEN. Ahora comentaré alguna cosa. Con el equipo EGE, utilizamos mucho los acrónimos en el equipo de Extremadura, EGE, equipo GEN Extremadura. No hace falta que pongamos más. Tanto el inicial, que ya algunos han jubilado, como el actual. Hace muy pocos días, en el Consejo IEN que hemos tenido, ahí está aquí el presidente de la Fundación Xavier de Salas, Jaime de Salas, que es pilar básico junto con la universidad de la estructura del proyecto en Extremadura, como está también Matías Sánchez de la Fundación Academia Europea Juste y Extremadura Avante. Y son apoyos como otros muchos que tenemos, ¿no? Y hemos tenido. Entonces, con todos ellos quiero compartir este momento que para mí pues es muy, muy especial.
Tengo que decir que hace unos días en ese Consejo GEN ha habido un último cambio en esta transición delegación para que GEN se mantenga y mejore todo lo que sea posible en Extremadura, y el director del Consejo GEN Extremadura también está aquí, es Antonio Fernández Portillo, compañero mío y director ejecutivo del proyecto GEN Extremadura, junto con Maricruz Sánchez, que es la directora técnica. Todo ordenadamente, con calma, como decía Peter Drucker, ¿no? Y la segunda idea que quería comentar es que, como bien ha dicho nuestra presidenta del observatorio, somos una red académica, una red universitaria, en mi modesta opinión, única. Se han dicho algunas variables, algunos datos de la red, pero somos 30 universidades públicas, se dice pronto. Llevamos 21 años ininterrumpidos, se dice pronto, porque en 21 años han pasado de todo. Ha habido una doble recesión, ha habido el COVID, ha habido no sé cuántas cosas. Todo eso nos ha estimulado más a luchar y a ver lo que la sociedad necesitaba y a dárselo, como académicos, ¿no?, que somos. Más de 180 investigadores especializados en entrepreneurship. No hay, creo yo, ninguna red de investigación en España con estas características. Y, sobre todo, con el foco y la enorme motivación que es trabajar, como bien se decía al inicio de la jornada, en el tema de la iniciativa emprendedora y la capacidad emprendedora y la cultura emprendedora, porque es el corazón de la sociedad. Y si no se trabaja a largo plazo, esas políticas, programas públicos, privados, proyectos, no servirán para currículum, para otras cosas. Pero aquí nos estamos dejando la piel mucha gente, Pepe, tú uno de ellos, y de manera especial tengo que decir el proyecto GES, que antes se citaba, hace meses, no lo sé hoy, está con más de 3.500 universidades de todo el mundo. Es decir, se lo han tomado muy en serio las universidades, porque uno de los nichos de emprendedores está en el sistema educativo, como antes bien se decía, universidad, FP, enseñanza a lo largo de la vida, escuelas, taller. Ahí hay que trabajar también todo esto. Y bueno, yo creo que se está haciendo, pero hay que mejorar todo lo que se pueda. Y ya termino. Todos los que estamos en el Observatorio GEN somos emprendedores. No podemos olvidar que es un adjetivo. Por lo tanto, funcionario emprendedor, como puede ser médico emprendedor o político emprendedor o empresario emprendedor. No todos los empresarios son emprendedores, por definición. Deberían serlo, pero no lo son. Y nada más. Es un alto honor para mí estar aquí, y lo digo, somos amigos, ya esto es una familia. GEN, también se dice a nivel mundial, he estado en muchas reuniones, somos una familia. Da igual que sean del África Negra, que sean de Canadá, porque nos une esto que es muy especial. Es muy especial. Y se pensaba además que no se podía medir. Hasta que llegó un profesor, amigo nuestro, que lo hemos tenido aquí, ya ha desaparecido, Michael Hay, que dio con un modelo. Y un econometra que supo trasladar eso a la estadística y a las tablas Excel, Paul Reynolds, gran amigo nuestro que también ha venido muchísimas veces. Y además acostumbra a coger un coche en Bilbao con más de 90 años y atravesarse España. Es algo extraordinario. Entonces, para mí es un honor y lo seguiré teniendo en el corazón, aunque me haya jubilado, pero estoy en contacto con el equipo GEN Extremadura y con todo lo que yo pueda aportar. Y mi regalo es vuestra amistad y vuestro testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias. Bueno, pues continuamos. Esto no estaba en el guión, pero sí lo estaba, pero necesitábamos que fuera todo su pesa posible. Para dar paso entonces ahora a nuestro anfitrión, tengo que excusar a Alberto Matellán, que está en París y que no ha podido hoy escaparse al final, pero bueno, nuestro recuerdo, y si lo estoy viendo en streaming para que lo sepa, que Alberto, muchísimas gracias también a ti. Y doy, esta vez sí, Goyo, la transparencia no ha desaparecido como el año pasado, me he asegurado 2 veces antes de venir a Goyo, porque yo así es como le llamo ya, porque tenemos muchísimo ya contacto. Y con él hemos hecho informes especiales y a él le agradecemos muchísimo el apoyo y el que estemos hoy aquí y el coste que tenemos luego además en la terraza. Goyo, cuando quieras. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por haber venido, por haber acudido a la cita.
es un clásico ya que nos encontremos en la Fundación Mapfre, que nos da acogida a través del Observatorio Mapfre de Finanzas Sostenibles para celebrar estas jornadas, ¿no? Abríamos una alianza, yo creo que hace unos 3 años, donde el Observatorio IEM y el Observatorio Mapfre de Finanzas Sostenibles establecíamos unas sinergias que nos han servido para tener contenidos, para hacer cosas importantes, ¿no? Dentro de Mapfre también. Sabéis que hay un premio todos los años, el premio Mapfre Inclusión Responsable, que se entrega en favor de aquellas empresas que tienen un compromiso real, no solamente que empleen discapacitados, sino que tienen un compromiso real con la discapacidad. También se entrega a una ONG, a una entidad sin ánimo de lucro que tenga algún vínculo y haga una labor real en favor de la discapacidad, ¿no? Ahí participa IEM, porque tiene a Ana como dentro del jurado, como miembro, desde sus inicios, y sigue siéndolo este año. Y si Dios quiere, pues celebraremos este año la cuarta edición y estáis todos invitados porque creo que es algo importante, ¿no? Ya os llegará la invitación también para la entrega de esos premios. Importante también que dentro del observatorio tenemos un consejo académico asesor que se inició con 4 o 5 personas, hoy día ya son 10 y creo que es un número suficiente como para mantener un consejo académico. Ahí también tenemos a Ana, que en los comienzos nos ayudó muchísimo porque necesitábamos eso, lo que habéis dicho al principio, sois académicos, necesitábamos académicos, no queríamos un consejo al uso, sino la especialidad que tiene un consejo académico con lo difíciles que sois a veces, ¿no? Por la parte intelectual, donde ahí nos enseñáis mucho, pero también nos hacéis que nos tengamos que adaptar a vuestro modo de pensar, cosa que agradecemos. Es importante saber, y me gustaría destacarlo, que Mapfre ha hecho una apuesta histórica, porque siempre la ha hecho. Hace 2 semanas cumplíamos 90 años y siempre Mapfre ha estado con el emprendimiento. ¿Por qué? Bueno, pues bien sencillo. Las oficinas delegadas de Mapfre, que son las oficinas pequeñitas que vemos sobre todo en barrios, en zonas rurales, están capitaneadas por un delegado. Ese delegado es un emprendedor que tiene detrás a Mapfre, pero es un emprendedor, es un empresario que tira para adelante de esa oficina, ¿no? Entonces, bueno, la apuesta de Mapfre por la presencia en territorio y por las oficinas que están abiertas es clara. Mapfre no tiene vocación de cerrar ni de replegar velas ni de cerrar oficinas, aunque hemos hecho una apuesta importante por la digitalización. La pandemia nos ha ayudado a ello bastante, hay que reconocerlo, que siempre viene el problema y luego la solución, pero tenemos vocación de permanencia y de presencia en territorio. Allá donde está Mapfre sí que vemos, y lo podemos poner encima de la mesa, que vemos que somos palanca de desarrollo en la zona en la que está sentada la oficina. Realmente, claro, en torno a una oficina de Mapfre hay un montón de proveedores que ponemos en contacto con los clientes. Cuando hay un siniestro a través de un seguro, pues hay un montón de proveedores y tiene que haber proveedores, con lo cual fijamos riqueza en la zona, fijamos desarrollo, porque tiene que haber proveedores en torno a una oficina de seguros, ¿no? Y como anécdota, claro, han ido desapareciendo las oficinas de los bancos, vamos a ser claros, y han desaparecido los cajeros automáticos en muchísimas zonas. Se nos está pidiendo que la oficina de Mapfre tenga cajero automático, lógicamente, para dar servicio a la zona. Y lo estamos haciendo. Entonces, nada más, no os quiero quitar más tiempo, que la jornada hoy es para hablar de emprendimiento. También Mapfre ha hecho una apuesta por el emprendimiento, así que a por ello. Muchas gracias y buenos días. Pues muchísimas gracias, Goyo, y a Mapfre. Y ahora doy paso, como ya he hecho el peloteo necesario, ya voy a ir más directa, pero no quería dejar pasar la ocasión de, no solamente, bueno, aquí tenemos la cara visible a José Bayón, al consejero delegado de NISA, pero detrás de él hay un equipo humano como el nuestro en el IEM, que nos pone las cosas muy, muy fáciles. Entonces, esto es como lo típico que dices nombres y me dejaré alguno, pero bueno, a Nuria, que te veo aquí en primera fila, a Carmen Cuesta, a Carolina, que ha vuelto al grupo de NISA, a todo el equipo de comunicación, a Marta. Es decir, el número es muy grande de personas que realmente desde el primer día nos disteis, o tuvisteis a Jordi, que te veo en segunda fila, nos apoyaste desde el primer momento, y yo creo que es de las pocas veces que me he sentido muy arropada ahí donde iba, porque siempre nos citabas y iba yo para casa con un orgullo tremendo. Digo, bueno, por lo menos valora lo que hacemos, ¿no? Y eso creo que tiene muchísimo valor. Así que, José, te paso la palabra para que nos digas.
Pues muy buenos días, querida Ana, secretaria de Estado se ha ido ahora. Amigos y amigas de YEM, Goyo, muchas gracias por acogernos en Mafre y al resto de personas que nos acompañáis, que nos estáis viendo, los que vais a estar en la mesa redonda. Veo muchas caras conocidas de este ecosistema emprendedor. Empiezo con una frase un poco filosófica, ¿no? Para darle un poco de ánimo al tema. Decía Celia Amorós que para politizar correctamente hay que conceptualizar bien, que para visibilizar un fenómeno hay que darle nombre, hacerlo presente en la realidad y trabajar sobre él. En fin, hay que pasar de la anécdota a la categoría. Eso lo sabéis muy bien los académicos, que básicamente es lo que hacéis. Nosotros, los ingenieros o los economistas, somos menos románticos y menos poéticos y decimos que para conocer algo hay que medirlo y ya está. Y se nos entiende bastante bien. Entonces, por eso desde el principio, Ana, estábamos convencidos y hemos apoyado este informe YEM, ¿no? Porque sabemos que es necesario, porque nos hace falta, ¿no? Pepe también estaba desde el principio para diseñar nuestras políticas. No está nunca, además, toda la pelota que haga Sanisa. Y a mí en particular tampoco. Y te voy a decir una cosa, no está además, porque lo ha dicho la secretaria de Estado antes, pero lo voy a repetir yo. Tampoco es casualidad muchas de las cosas que están pasando. Y están pasando por las políticas que estamos haciendo de emprendimiento. Es verdad que están pasando gracias a los emprendedores y emprendedoras principalmente, que son los que lo demostráis y lo hacéis, pero nunca había habido tanta inversión pública y privada arrastrada de ella, nunca había habido tanta regulación y tanto emprendimiento. Vosotros necesitáis la financiación para seguir y nosotros necesitamos el apoyo y el peloteo para seguir. Y como queremos seguir, y vamos a seguir, y ya lo ha dicho antes la secretaria de Estado, siguiendo con este impulso emprendedor, pues estamos avanzando, por ejemplo, con la ley de startups, con nuevas medidas, ¿no? Nuevas medidas como la ley de startups, que contaba algo antes Carme Artigas, ¿no? Ha dado un montón de cifras, pero bueno, yo me voy a quedar con la parte que tiene que ver con la transferencia de conocimiento, que os afecta a vosotros, por supuesto, y que tendremos que avanzar también de alguna manera con las universidades y con lo que ya hemos hecho y que representa muy bien la capacidad que tiene nuestro país, ¿no? Está Jordi aquí, el director de Ecosistema de Fomento Emprendedor. Lo que ya hemos empezado a hacer con la ley de startups no ha sido todavía la certificación, pero sí hemos empezado con visados para extranjeros. Y nos hemos encontrado que hay mucho talento extranjero que ahora quiere venir a España, que antes se quedaba principalmente talento del este, ¿no, Ana? Me estaba diciendo que sí. Pues talento del este que en otro momento se iba solamente a Francia, Alemania, otros países, y que ahora mismo está viniendo aquí. Tenemos 456, 460, ¿no, Jordi? Solicitudes de visados en poco tiempo. Eso se suma a toda la inversión que se ha multiplicado, al ecosistema emprendedor de los últimos años que ha ido creciendo. Citaba también, Carme, esa línea de emprendedoras digitales con 157 operaciones aprobadas y ya 24 millones de euros. En fin, una serie de medidas que, como digo, pues han impulsado todo un ecosistema que al final es verdad, eso sí, por mucho que hagamos nosotros, lo hacéis los emprendedores y también los inversores, ¿no? que sois fundamentales en todo esto. De este estudio de este año, pues es verdad que en una de estas paradojas muy nuestras españolas, ¿no? Como decía con ironía antes Carme Artigas, de que no está de moda ser optimistas, aunque aparentemente tampoco va tan mal, pero en una de estas paradojas pues resulta que crece la TEA, la actividad emprendedora, pero bajamos en condiciones de emprender. ¿Cómo puede ser que pensemos que tenemos peores condiciones para emprender y sin embargo emprendamos más? Bueno, a lo mejor es que somos masoquistas, que también estas cosas pueden pasar, ¿no? Pero si llegara a ese extremo, yo creo que hay que entender el contexto, ¿no? Hay un contexto, bueno, en el que la incertidumbre a nosotros mismos nos genera esa paradoja, nos hace pensar que todo está peor
y sin embargo lo estamos haciendo. Y este es el ejemplo, ¿no? El cómo estamos emprendiendo más, pero si nos preguntan cómo son las condiciones, decimos, uff, qué malas, ¿no? Decía Ana también que es verdad que es muy español esto, ¿no? De esa tendencia que tenemos. Y sin embargo, pues tenemos buenas prácticas, y no voy a hablar en este caso ya de la parte nuestra, de administración o pública, como sois vosotros, ¿no? Lo habéis puesto de ejemplo, sois dentro de esa familia que habéis hecho del GEM, del Observatorio Global, pues sin duda sois referente, ¿no? Por eso habéis entrado también en el board, Ana, y por eso está mirando a España también. También sumáis a todo lo que es nuestra marca emprendedora, ¿no? Que es otro de los elementos, por cierto, que tenemos que gestionar en ENISA. En fin, muchos elementos que, bueno, que yo creo que hacen que estemos, es verdad, en un buen momento para el emprendimiento. Insisto, aunque a lo mejor si preguntamos no dicen que es bueno, pero estamos en un momento sin duda en el que ha crecido, un momento en el que hay que seguir avanzando en muchas cosas, pero principalmente, y también me detengo, bueno, pues lo hacía antes la secretaria, Ricardo, también lo decías, y más aquí, porque es un ámbito académico, en la educación, ¿no? Es que es la base de todo al final, y por mucho que lo digamos y que parezca un tópico, es la realidad, ¿no? Al final se puede emprender, lo has dicho estupendamente, Ricardo, en todo, ¿no? Y se debe quizás emprender en todo. Y eso tiene mucho que ver con lo que hacéis vosotros, ¿no? Y vosotras, que es la educación. Y aunque solo sea por enseñar eso, en el ámbito educativo, en todos los niveles, pues merece la pena que os sigamos apoyando, Ana, que lo vamos a seguir haciendo. Pero, insisto, nos gasta además toda la pelota que nos hagas. Muchas gracias. La verdad que, como pasa siempre estas cosas, vamos mal de tiempo, pero creo que esto lo vais a disculpar, pero es que es nuestro día, entonces tenemos que disfrutarlo. Y ahora viene además la parte principal, lo que estáis todos esperando, que es conocer los principales resultados del informe de este año. En todos los momentos hemos ido poniendo una persona, una cara, pero detrás de estas caras siempre hay todo un equipo. Quiero agradecer nuevamente a Nuria, que es actualmente la directora técnica de YEN en España, aunque en cada equipo tiene también su director técnico. Y detrás de Nuria está Ariadna y Yago, que están aquí sentados y que son los que nos dan apoyo online a todas nuestras dudas y problemas. Y detrás de, bueno, o antes que Nuria estaba Isabel, que no ha podido venir, y antes estuvo también Iñaki, que tampoco puede estar hoy con nosotros. Es decir, que necesitamos de alguien que nos ponga las pilas, que nos ponga en orden, y en este caso es Nuria. Así que, Nuria, muchísimas gracias por haber tomado el testigo, que nadie sabe aquí cuando empieza, nadie sabe dónde se mete, y como veis no dejamos que se jubile nadie, porque Pepe pues se jubiló y sigue, y Ricardo sigue, y Isidro sigue, y aquí la gente entra y no dejamos salir nunca. Así que... Bueno, muchas gracias, Ana. Lo malo de venir después de quien os promete un cóctel y os promete la financiación es que yo solo os voy a contar datos. Hace un par de meses, cuando presentamos el informe global de emprendimiento, bueno, pues esto es un proyecto en el que participan más de 50 países. Y este año había cierta expectación sobre cómo podían haberse comportado los emprendedores en el primer año pospandemia. El emprendimiento es un fenómeno local que depende de las condiciones del entorno, pero también es una decisión individual que implica buscar financiación, implica contratar empleados y, la mayor parte de las veces, un cambio de vida. Y eso no es una decisión que se tome a la ligera. Así que, bueno, si bien la tasa de crecimiento de la actividad emprendedora suele variar entre países, no suele hacerlo de un año para otro dentro de un mismo país. Pero es que estos 3 años han sido extraordinarios por lo inesperado de los cambios. Entonces sí que teníamos cierta expectación a ver qué era lo que podía suceder.
Y el informe no defraudó. Nosotros, en el proyecto internacional del GEM, agrupamos los países por nivel económico. Las economías emergentes suelen ser las más emprendedoras. Los países más pobres y los más desarrollados suelen tener tasas de emprendimiento menores. Bueno, lo que encontramos fue que en el año 2022 no solo había una variabilidad grande entre los países de cada grupo, sino que también las tasas de emprendimiento dentro de cada país habían cambiado significativamente. Había países en los que la tasa de emprendimiento había recuperado niveles prepandemia e incluso los había superado, porque los emprendedores habían aprovechado las oportunidades generadas por la crisis sanitaria, mientras que en otros la tasa no solo no se recuperó, sino que destruyeron actividad emprendedora. ¿Y España? Bueno, España es un país que pertenece al grupo de las economías más desarrolladas, pero que tiene unas características estructurales y una cultura que la diferencian del resto. Hoy estoy aquí gracias al equipo de 200 profesionales, la mayor parte de ellos académicos, pues que llevan en este proyecto más de 20 años y que me permiten hoy analizar los resultados que hemos obtenido sobre las condiciones que perciben los expertos a la hora de emprender, sobre las actitudes y valores de la población adulta de 18 a 64 años de nuestro país y profundizar un poco en el perfil de los emprendedores, en la evolución de los emprendedores a lo largo del proceso emprendedor y también definir algún perfil de iniciativas emprendedoras. El valor de este proyecto es el valor de los datos. Y como bien ha dicho Ana, estos datos proceden de un panel de expertos del ámbito académico, el ámbito institucional, el ámbito empresarial y una muestra de la población adulta que es la más ambiciosa de los más de 50 países que forman parte del proyecto internacional GEM y que está perfectamente estratificada. Este año asciende a más de 36.000 personas y está perfectamente estratificada en sexo, edad, niveles educativos e incluso en el ámbito rural y urbano, gracias al trabajo que hace Opinometre, que es la empresa que lleva toda esta encuestación del trabajo de campo, que entiende el proyecto y que nos ha acompañado todos estos años. Lo que les voy a contar ahora, les voy a mostrar una foto y les voy a contar dos historias. La foto es una foto que podemos hacer con un móvil de última generación que proyecta una imagen a partir de movimientos anteriores. Y esta es la foto. El porcentaje de emprendedores potenciales, es decir, aquel porcentaje de la población adulta de entre 18 y 64 años que responde afirmativamente a la pregunta de si tiene intención de emprender en los próximos 3 años, ha pasado de un 9% a un 9,4% de la población, recuperando niveles de prepandemia. Y no solo eso, sino alcanzando niveles que no conseguíamos desde el año 2012, después de la crisis financiera. El principal indicador del proyecto GEM, el índice TEA, el de emprendimiento reciente, que refleja el porcentaje de la población que está efectivamente involucrada en un proyecto emprendedor de menos de 3 años y medio de vida, crece de un 5,5% a un 6%, sobre todo causado por el repunte de las iniciativas recientes, es decir, del porcentaje de emprendedores que está arrancando un proyecto muy reciente, ¿vale? De menos de 3 meses de vida. Sin embargo, el porcentaje de emprendedores que está a cargo de iniciativas consolidadas de más de 3 años y medio de vida desciende ligeramente de un 7,2% a un 7%. La razón fundamental es el repunte de abandono empresarial, es decir, del porcentaje de emprendedores que abandona esa iniciativa, que pasa de un 2,5% a un 2,2% a un 2,5%. Sigue siendo una de las tasas de abandono menores del grupo de países de referencia. Y además es que este dato hay que matizarlo un poco, porque realmente la tasa de cierre, es decir, el porcentaje de emprendedores que abandona el proceso emprendedor cerrando la empresa, es solo de un 1,5%, el más bajo de todo el grupo de países de referencia al que pertenece España, países desarrollados.
lo que significa que hay emprendedores seriales, es decir, abandonan la iniciativa emprendedora para retomar otra, o bien la dejan en manos de otros emprendedores. Si echamos la vista atrás, y podemos hacerlo porque tenemos más de 20 años de datos, verán que la evolución de los principales indicadores del proyecto YEM pues ha ido cambiando a lo largo de los años. La línea verde que tienen ahí es el emprendimiento potencial y, como ven, tiene un comportamiento anticíclico a la situación económica. Esa pirámide que ven ahí que se corresponde a los años posteriores a la crisis financiera, en los que la tasa de desempleo también aumentó considerablemente. Durante la crisis sanitaria también hubo un repunte acusado del porcentaje de emprendedores potenciales, pero fíjense que el tamaño de ese crecimiento es mucho menor y ahora se está moderando. La tasa de emprendimiento reciente, la línea azul, y la tasa de emprendimiento consolidado, línea negra, son mucho más planas, porque una cosa es tener intención de emprender y otra cosa es tomar la decisión efectiva de hacerlo. Pero vemos cómo el índice TEA, el emprendimiento reciente de aquellos emprendedores que están emprendiendo con iniciativas de menos de 3 años y medio de vida, ha ido aumentando ligeramente y de manera sostenida en los 2 últimos años, mientras que el emprendimiento consolidado parece que atenúa su comportamiento creciente. ¿Qué hay detrás de estos datos? Bueno, pues detrás de estos datos hay una serie de actitudes y valores que diferencian a la población emprendedora de la que no lo es. 4 de cada 5 emprendedores manifiesta que tiene los conocimientos y habilidades para emprender, y más de la mitad que conoce a otros emprendedores, lo que supone un efecto de aprendizaje, un modelo de referencia, y que diferencia a la población emprendedora de la que no lo es. Sin embargo, y quédense con este dato, poco menos de la mitad, un 43% de los emprendedores, manifiesta miedo al fracaso. Es un porcentaje menor, lógicamente, de los que no emprenden, pero sigue siendo uno de los más elevados de nuestro grupo de referencia. Y esto está relacionado también con una menor percepción de oportunidades a la hora de emprender en este último año en relación a años anteriores. Sigue siendo mayor, evidentemente, de los que no emprenden, pero es que solo 1 de cada 3 emprendedores que efectivamente está emprendiendo percibe oportunidades para emprender. Y pocos menos de la mitad tienen miedo al fracaso. Decía Karma que los emprendedores en España ya no necesitan ser héroes, pero sí que necesitan ser valientes. La percepción de condiciones para emprender por parte de los expertos ha empeorado bastante en el último año. Sin embargo, según los expertos, los principales aspectos positivos que tiene España como entorno emprendedor son el sistema educativo y las infraestructuras físicas de servicios tecnológicas. Con lo cual, lo que hicimos fue posicionar a España en función de ese índice de condiciones nacionales para emprender, pero también incorporamos otra variable, que es la posición real del país en relación a su capacidad innovadora. El índice de innovación, que se alimenta de datos objetivos de entradas y salidas del sistema de innovación. Eso hace que podamos situar a España, si bien en una posición bastante desfavorable en cuanto a percepción de condiciones para emprender, sí que está en mitad de la tabla en cuanto a capacidad real innovadora, lo que nos sitúa cerca de países como Italia. Esto en cuanto a la foto. La primera de las historias es una historia de mujeres y hombres. Y la historia es que no hay historia. Mujeres y hombres emprenden por igual en nuestro país. Esto no siempre fue así. Hace 15 años la tasa de emprendimiento de hombres, la línea azul, duplicaba la de la mujer, a la de las mujeres. Sin embargo, en los 2 últimos años esa tasa de emprendimiento reciente ya se ha igualado. Queda una diferencia porcentual de 1 punto en el emprendimiento consolidado, que se irá corrigiendo a lo largo de los años. ¿Qué perfil hay detrás?
Bueno, como bien decían los ponentes anteriores, en España emprendemos mayores en relación a otros países. El mayor porcentaje de emprendedores se sitúa en el rango de edad de 25 a 44 años, lo que reduce el ciclo vital de emprendimiento en nuestro país. Pero hombres y mujeres emprenden en el mismo rango de edad, lo que echa por tierra, deshace esa idea preconcebida de que las mujeres abandonan la carrera emprendedora cuando están en edad fértil. El 70% de los hombres y el 70% de las mujeres considera que tienen los conocimientos, un nivel medio alto de formación para emprender. Y aunque el porcentaje de mujeres es menor en el caso de valorar sus conocimientos financieros, lo que verdaderamente los diferencia no es su perfil demográfico, su perfil personal, es el tipo de iniciativas que arrancan. El mayor porcentaje de mujeres arranca iniciativas en el sector de servicios al consumidor, mientras que los hombres son mayoría en el arranque de iniciativas en el sector de servicio a empresas, lo que condiciona la necesidad de capital para arrancar y el nivel tecnológico de esas iniciativas. Hombres y mujeres, las mujeres un poco por encima, pues arrancan iniciativas de carácter familiar y las mujeres priorizan el impacto, en mayor medida priorizan el impacto social y medioambiental de sus iniciativas. En cuanto a las actitudes y motivaciones, bueno, las mujeres, como en años anteriores, bueno, aparecen como un poco más conservadoras que los hombres en relación a, bueno, pues tienen un porcentaje superior que manifiesta miedo al fracaso y un porcentaje inferior a la hora de percibir oportunidades. En cuanto a las motivaciones, este año 2022 ha supuesto un repunte del porcentaje de emprendedores, hombres y mujeres, ¿no? Hay un porcentaje un poco más elevado en el caso de las mujeres, pero es un porcentaje que ha subido en ambos sexos y de motivación para ganarse la vida. Es decir, volvemos a recuperar esa motivación de autoempleo para emprender. Como las motivaciones no son excluyentes, hay un mayor porcentaje de hombres que manifiesta además una motivación de emprender para conseguir una renta alta, mientras que hay un mayor porcentaje de mujeres que manifiesta que emprende para cambiar las cosas. Y esta motivación no ha bajado con la crisis sanitaria. Se reduce, eso sí, esa motivación de emprender como tradición familiar. La segunda historia es una historia de emprendimiento escalable. En promedio, las iniciativas emprendedoras de nuestro país emprenden con la ambición que les permiten los ahorros personales del emprendedor, que en este caso se distribuyen en los distintos niveles de renta. En años anteriores emprendían en mayor medida los emprendedores de rentas altas, este año se distribuyen más equitativamente en distintos niveles de renta. Cuando no les llegan sus ahorros personales, le piden el dinero a amigos y familiares, y cuando no les llega, a los bancos. En promedio, las iniciativas emprendedoras en nuestro país no nacen al abrigo de la subvención. Y las herramientas de business angels, inversores informales, privados, o plataformas colaborativas, crowdfunding, siguen siendo residuales en la composición del capital semilla. Se ha reducido el porcentaje de iniciativas emprendedoras en el sector extractivo y en el sector transformador, pero ha habido un aumento importante del crecimiento de iniciativas emprendedoras en el sector de servicios a empresas, lo que de alguna manera nos indica que se está fortaleciendo el tejido empresarial de nuestro país, el tejido colaborativo empresarial. Sigue habiendo un porcentaje muy elevado de iniciativas de carácter familiar, tanto en la propiedad como en la administración de la empresa. ¿Qué es lo que nos preocupa al hilo de los datos? Pues lo que nos preocupa es la capacidad de creación de empleo de las iniciativas. Si bien en las iniciativas recientes se ha recuperado la actividad de contratación, hay un porcentaje creciente de iniciativas de menos de 3 años y medio de vida que han empezado a contratar y tienen una plantilla de 1 a 5 empleados, este tamaño se mantiene en las iniciativas consolidadas. Y lo que es peor, aunque sí que es cierto que hay una mayoría de las contrataciones se hace con carácter indefinido,
bueno, motivado también por el marco legislativo, pero también porque los emprendedores lo que quieren son plantillas estables y bien formadas. Menos del 10% de los emprendedores manifiesta que tiene expectativas de contratar a más de 5 empleados en los próximos 5 años. Lo que puede condicionar la capacidad innovadora y de internacionalización de las nuevas empresas que se crean en este país. Que si bien aumentan o mantienen la capacidad de innovación en producto y en servicio, sobre todo las consolidadas, lo hacen de una manera muy pequeña. Las iniciativas consolidadas también suben ligeramente su capacidad de internacionalización, pero no nos engañemos. Para internacionalizarse y para innovar van a necesitar una plantilla superior a la que tienen. Sin embargo, lo que les acabo de contar, estas dos historias, responden al análisis que hemos hecho de datos a nivel nacional en todos los niveles educativos. Pero pues de la investigación, del ámbito académico, sabemos que la educación es un driver, es un factor clave que condiciona la actividad emprendedora en este país. Así que quisimos profundizar un poco más y trabajar sobre la muestra de emprendedores de mayor nivel educativo universitario y posgraduado. Y lo que encontramos fue que los principales indicadores del proyecto GEM cambiaban. Si recuerdan, el emprendimiento potencial pasaba de un 9 a un 9,4%. Bueno, esto sube a un 11% en el caso de los emprendedores con nivel universitario. El índice TEA sube de un 6% a un 9%. Y lo que es más importante, la tasa de emprendimiento consolidado, iniciativas de más de 3 años y medio de vida, no solo no baja, sino que se mantiene en un 9%. 1 de cada 3 emprendedores con un máster o un doctorado innovan. 1 de cada 3 emprendedores con nivel universitario internacionaliza. Y 1 de cada 4 ha aprovechado la crisis del COVID para digitalizar y aprovechar oportunidades. ¿Qué preguntas deberíamos hacernos? Bueno, la primera de ellas, ¿por qué se perciben unas condiciones tan desfavorables para emprender? Probablemente cuando tengamos los datos del efecto que ha tenido una de las leyes más ambiciosas de apoyo al emprendimiento en nuestro país, la ley de startups, podamos matizar esta percepción o por lo menos explicarla. Y sobre todo, ¿qué es lo que limita el crecimiento de las iniciativas emprendedoras a nivel de creación de empleo? Por último, lo que acabo de contarles es una imagen y 2 historias a nivel nacional, pero España es diversa. Así que, en el informe interactivo que tenemos publicado en la web pueden ver ya el posicionamiento. Si cada uno de esos círculos de colores, sé que los de la última fila no podrán distinguirlo, pero sitúa a cada comunidad autónoma en los principales indicadores del proceso emprendedor. Fíjense que van cambiando. La explicación de por qué cambian la tendrán ustedes en las explicaciones que cada uno de los equipos regionales les presentarán a partir de este momento. Ya dentro de 2 semanas se presenta el informe de Extremadura y que nos arrojará luz sobre cuál es el análisis que está detrás de este dato. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Vamos a dar paso entonces ahora a la última parte de la sesión, que es dar voz a personas que están en el terreno, bien desde la administración pública, como es el caso de Jordi, que aprovecho para seguir con el peloteo, porque Jordi García es el director de fomento del ecosistema emprendedor dentro de NISA, y el que nos ayuda también a que todo esto siga creciendo. Tenemos 2 emprendedoras en primera línea, Irene Chía y Marta Ortiz, que os van a contar ahora mismo qué están haciendo. Son de estas,
héroes o luchadoras o supervivientes que nos van a contar sus experiencias. Y por último tenemos también a Luis Pérez de la ADR de La Rioja, porque es otro que está en el territorio y que están trabajando para que en su territorio y como él, pues otras muchas agencias de desarrollo local y regional, para que sigamos creciendo y teniendo casos de éxito emprendedor. Así que necesitamos hacer un pequeño cambio de escenario, pero no os mováis, que seguimos ahora mismo. Pero subimos a Alejandro, ¿tú tienes el micrófono? Sí. ¿Se me oye? ¿Sí? Hola. Hola, hola a todos. Soy Alejandro Vesga, ahí viene, soy el director de la revista Emprendedores. Nosotros llevamos 25 años trabajando en dar información práctica para emprender, para crear y hacer crecer tu negocio, y llevamos dando cobertura al GEM desde que existe, con lo cual, porque nosotros, como acabo de decir, somos un pelín más longevos aún que este estudio. Dar las gracias de la oportunidad de estar hoy con vosotros y poder charlar sobre lo que Ana ha dicho. Muchas gracias, Ana, por darme esta oportunidad y meterme en el embolado de hacer una mesa redonda, una turbomesa redonda, para poder luego tomar algo todos juntos, y también con el enfoque que planteabas de hablar un poco también sobre el terreno, es decir, sobre personas que desde luego están en el turrón de lo que es emprender por un lado, y desde luego también dar apoyo a quienes están dando ese paso, ¿no? Me ha llamado la atención muchos de los datos que se han dado durante esta sesión. Uno es que los emprendedores lo hacen porque quieren, ¿no? Que ha bajado mucho el emprendimiento por necesidad, y yo creo que eso es una maravillosa noticia. Mientras microfonan a Marta, voy a ir dando paso ya sin más dilación para poder aprovechar bien el tiempo. Jordi, tú eres responsable de ecosistema emprendedor en ENISA. Voy por este orden, si os parece correcto, y hablamos un poco, si nos da tiempo, hablamos un poco entre todos y compartimos también nuestra impresión sobre cómo está el estado de la cuestión, cómo está el emprendimiento, porque desde luego los datos son muy profundos, están muy bien estructurados, y también hay una realidad, como Ana decía, en esto, ¿no? Vosotros estáis a punto ya de lanzar el sello, hay mucha expectación sobre eso. Cuéntanos qué ventaja supone, de una manera muy breve. Ahí voy a coger la botella, y a que se enrolle se la tiro. Muy rápido, muy rápido. Bueno, gracias a GEM por la invitación, gracias. Un placer, como cada año. Este año no nos hemos visto tanto porque me tenían recluido montando todo esto. Por lo tanto, he estado mucho más en la oficina que... Empiezo por esto, o sea, ENISA viene de 23 años, bueno, 40 años que existe, pero 23 años de hacer el préstamo participativo, o sea, estar en este nicho que es la financiación del nacimiento, crecimiento de empresas innovadoras, y ahora pasa a coger mucho más una visión integral del tema. Por lo tanto, desde las vocaciones con startups estudiantes, la atracción de talento como los visados extranjeros, pero también el régimen de impatriados para los europeos, la certificación de startups. Por lo tanto, vamos a coger un alcance mucho más amplio. Y esto es bueno, que el país tenga una agencia que se encargue integralmente de un concepto tan importante como el emprendimiento. Y a nivel de país, entendemos también que es yo le llamo la institucionalización del emprendimiento. Pues lo teníamos ahí, cada uno hablaba como podía de su concepto, pero ahora vamos a institucionalizarlo. Y por lo tanto, me dicen, ¿la ley será buena realmente? Porque claro, no tienen beneficios, no sirve de nada las deducciones de impuestos de sociedades. Bueno, pues digo, sea lo bueno que sea, que ya lo analizaréis, ¿no? Pues esto es la base, es un punto de partida, es un muy buen punto de partida, porque institucionaliza, como digo, para defender, para impulsar o para construir nuevos instrumentos regionales, nacionales, privados y públicos a partir de aquí. Y yo tengo ya como 4 ejemplos de diferentes agencias
bueno, agentes públicos o privados que dicen, mira, sobre esta certificación voy a hacer un premio privado al emprendimiento. O voy a hacer un orden de bases regional que va a construir también sobre este requisito de tener la certificación de ENISA. O sea que para mí este es el beneficio principal, más allá de los beneficios concretos que puede haber. Del sello, pues estamos en la última fase de aprobación de la orden ministerial que ha costado mucho, está costando mucho, pero que va a ser un formulario rápido en la web de ENISA, procedimiento administrativo, en el que en máximo 3 meses, al principio con la primera oleada, pues tenemos que asegurar en 3 meses, no podemos asegurar menos, porque si viene la avalancha no podremos. Y esto pues será muy ágil. Hemos aprovechado que hay herramientas digitales para hacerlo mucho más rápido y ágil, y esperamos que esto también sea una base para contrastar con toda esta información que decías, con certificados y datos reales en un registro. Qué concreto, Jordi, muchas gracias. Como bola extra, siendo tan concreto, te voy a preguntar otra cosa. Hay un elemento que está en vuestro nombre y que está también en la ley de startups, que es la innovación. Y esto, por muchos emprendedores, se interpreta como una restricción, bueno, incluso a veces difícil de salvar. ¿Qué decimos? Bueno, aquí lo que hemos intentado hacer es una coherencia al mismo nivel de política pública estatal en lo que es el concepto de emprendimiento innovador y escalable. Y lo hemos hecho cogiendo pues toda la experiencia de los préstamos. Ahí analizamos pues mucho de económico y financiero porque es un préstamo, pero también una parte del carácter de este proyecto, el carácter de emprendimiento innovador y escalable. Y lo hemos cogido y lo hemos traspasado a la certificación y también a los visados y al régimen de impatriados y al start de estudiantes y a los parámetros para ver pues, cómo ayudamos a una startup a internacionalizarse. O sea, intentar esto, pues institucionalizar y que todos pensemos lo mismo. Y ahí yo creo que estamos de acuerdo con todos los ministerios que han metido mano en el orden ministerial, que son muchos, en las dos categorías, innovación y escalabilidad. Innovación no solo es I+D. O sea, hay tecnología propia, patentes, pero también hay la innovación en proceso, en producto, en modo de negocio. También valen. Por lo tanto, cualquiera que innove en su sector o su territorio de una tecnología de otro, pero que en ese territorio o sector no existe, es innovación. La otra, escalabilidad, porque todos decían, bueno, pues ya tenemos el sello de PYME innovadora, ¿por qué queremos el emprendimiento? Pues porque hay una parte muy importante del emprendimiento, como sabéis, que no es la innovación, pues que sea pues un mercado en crecimiento, las barreras controladas, una competencia también controlada y una diferenciación, pues un tema de equipo capaz, tanto en el capital como en el equipo directivo. O sea, todas estas cosas le llamamos escalabilidad. Por lo tanto, tienen que aprobar las dos cosas. Por lo tanto, no solo... Y tiene sentido, la verdad, me permito decirlo, porque al final, si hablamos de innovación y escalabilidad, incidimos en dos cosas muy relevantes, en el crecimiento económico y en la consolidación de empresas. Me parece a mí que se habla mucho de emprendimiento y menos de consolidación de lo que se debiera. Y luego al final acaban dando los resultados que has presentado, dices, oye, cada vez hay más empresas que se dedican a dar servicio a otras, que estas son unas de las que son normalmente menos populares, pero que a nosotros en la revista Emprendedores nos gustan mucho porque son las que verdaderamente también representan que se está consolidando el ecosistema. Gracias, Jordi. Tenemos a Irene Chía, que es la cofundadora de Caza tu Plaza, una emprendedora de verdad, de carne y hueso. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, tú estás viendo ahora que se está hablando de emprendimiento. Contanos brevemente, por favor, a qué se dedica tu startup. Bueno, ya lo sé, pero creo que debes comentarlo un momento. Y luego dinos también cómo ves en esta fiesta de los emprendedores los mensajes que se dan, cómo se observa desde el punto de vista de quien de verdad lo está haciendo, que lo está haciendo además en condición. Nuestras dos invitadas hoy son mujeres. También se ha hablado de la dificultad del emprendimiento femenino en general y en particular en la financiación, ¿no? Pues bueno, en resumen, en una línea, nosotros tenemos un software que tenemos como objetivo nada más y nada menos que mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje en cursos online y sobre todo ir a facilitar la enseñanza individualizada. Comenzamos en el sector oposiciones y de hecho ya la semana que viene vamos a abrir a nuevos sectores con una
marca paraguas, entonces pues sí que vamos ahí mejorando, validando y haciendo un poco eso, lo que decíamos de innovación, contrastando continuamente. En cuanto a todo lo que habéis dicho, la verdad es que yo me he sentido identificado con un montón de cosas. En cuanto a que la innovación está en un momento dulce, pues estoy de acuerdo, porque yo a cada evento que voy conozco ya un nuevo emprendedor, una nueva startup que tiene una idea que digo, madre mía, qué bien, y siempre hay algo nuevo, entonces me parece bien. Además es que yo hace año y medio, bueno, ya 2 años, no sabía ni lo que era una startup. O sea, yo soy de las típicas que yo tenía un trabajo fijo público y dije, pues nada, pues quiero emprender, o sea, sin saber nada. Entonces, o sea, yo sí que soy de esas que dije... Hacemos check en todas las cosas singulares contigo, sí, ¿no? Sí, dije, pues bueno, ya está, me lo sé, bueno, quiero emprender. Y entonces vi un ecosistema con un montón de formación gratis, de webinars, de sitios donde puedes ir, de un montón de eventos donde aprendes. Yo no sabía la típica financiación, yo me enteré, pues financiación a través de inversores. Yo no sabía la parte de NISA, que yo por suerte soy una de ellas. Y eso lo que te hace es, obviamente, tener más dinero, diluirte menos, que las etapas tempranas es importante. Yo soy una de esas que en 3 meses, gracias a esta financiación, nuestro equipo hemos contratado a 10 personas. Todas con contrato indefinido, con sus 40 horas, etcétera, y de hecho todavía nos falta algunos perfiles más. O sea, ese dinero iba pensado totalmente para ampliar ese equipo y esperemos que aguante muchísimo con todo lo que estamos haciendo. Entonces, y no soy de las jóvenes, yo pertenezco a las que ya son mayorcitas, que tienen niños y hipoteca, como se ha dicho. Entonces sí que es verdad que yo me he sentido muy identificada, pero aún así hay un ecosistema que se está creando que me hace pensar que yo puedo, tengo herramientas para hacerlo. Oye, entonces veo que has vivido el dar el paso al emprendimiento pues con mucha energía, la estás transmitiendo. Entiendo que esas barreras que se han mostrado, que todos las conocemos y que bueno, se va incidiendo año a año, se ve cómo van evolucionando, cómo las has vivido por un lado y por otro. ¿Qué le pedirías a la Administración si ves que hay alguna cosa en la que tiene que mejorar? Aprovechemos el micrófono. Pues, a ver, yo ya te digo que de primeras de que me metí en esto, bueno, también soy una persona que cuando me meto a hacer algo me meto al 200%, entonces yo me fui a todos los eventos y me iba enterando. Pero es verdad que si no estás metida muy en el ecosistema de eventos, no sabes la cantidad de ayuda que hay. No eres consciente hasta que no estás metido y te van contando uno a otro. Entonces quizá esa visibilidad que parece que la hay y no es tan visible, ¿no? Tienes que meterte ya en el mundillo para enterarte bien. Y quizá en eso lo que decías, en la educación es donde se empiezan las universidades, que sean conscientes de las ayudas que hay, de los programas, de pues eso, toda esa educación que hay aparte de la que ya se sabe. Y luego, ¿qué haría? Pues mira, ahí el retener talento es difícil. Retener talento es difícil, sobre todo gente de fuera está pidiendo cosas que aquí es difícil porque nos tenemos que ajustar a unas leyes que ya hay, como yo qué sé, tonterías que les resulta muy raro el fichar. Es que se trabaja por objetivos, es que eso no caer, es que es distinto. Entonces sí que es verdad que intentar trasladar lo que tú quieres hacer y tú muy innovador, pero hay cosas que no lo son, choca y eso cuesta a la hora, luego al día a día, es verdad que te cuesta retener talento que está trabajando fuera con otras dinámicas. Entendido, genial, muchísimas gracias. Bueno, seguimos entonces. Luis Pérez Echeguren, eres el responsable de emprendimiento en ADER La Rioja y bueno, lo comentábamos al saludarnos, llevamos más tiempo que la puerta, como decía Chiquito de la Calzada, ¿no? Entonces, porque la experiencia que tienes ya en La Rioja apoyando a emprendedores, tienes una visión sobre cómo ha ido evolucionando esto, que creo que es muy interesante que nos plantees y que nos digas también cómo ves a los emprendedores, ¿no? Perfecto, gracias Alejandro. Bueno, gracias a la organización por invitarme a NISA, al proyecto GEM. Bueno, yo creo que hoy es una fiesta, ¿no?, de los emprendedores, un día de reconocimiento. Yo creo que hemos hablado de héroes, hemos hablado de valientes, yo creo que acuñaría otra cosa que es una especie protegida, ¿no? El emprendimiento, el emprendedor, la emprendedora, la persona emprendedora debe ser una especie protegida en nuestro país, porque estoy convencido que son, y lo hemos visto a lo largo del tiempo, los que generan empleo y los que generáis riqueza, en este caso vosotras dos, Irene y Marta.
esa es una primera reflexión. Yo creo que son los verdaderos motores del trabajo que hacemos, ¿no? Y nosotros desde La Rioja ahora también tenemos la suerte no solo de estar promoviendo el emprendimiento en nuestra comunidad, sino también coordinamos el Grupo de Emprendimiento Nacional de las Agencias de Desarrollo, ¿no? Desde IGAPE en Galicia hasta Infomurcia, todas las comunidades autónomas, me ha recordado un poco al planteamiento vuestro del proyecto, las 17 comunidades y las 2 ciudades autónomas trabajamos en red para intentar hacer una cosa, que es que cualquier proyecto viable, cualquier persona con un proyecto innovador, viable, no se quede en esa idea, sino que la lance adelante, ¿no? En ese camino, cada comunidad autónoma tenemos unos servicios, unas ayudas. Ya sabéis que nuestro territorio, nuestro país funciona territorializado, es decir, somos las comunidades autónomas las que promovemos. Y no es por hacer la pelota a ENISA otra vez, pero ENISA también nos apoya mucho y tenemos un convenio de colaboración donde intentamos aunar desde las diferentes comunidades autónomas, administraciones regionales, la Administración General del Estado, fundamentalmente con la Empresa Nacional de Innovación, dar a las personas emprendedoras las mejores soluciones, tanto en ayudas públicas, que gestionamos la mayoría de las comunidades, como en la mejor financiación, como en los mejores servicios para lanzar esa idea. Coincido perfectamente con Irene, hay muchísimos instrumentos de ayuda, muchísimos instrumentos en las comunidades autónomas, en la Administración General del Estado, incluso en la Administración local, que pueden estar a servicio de ese emprendedor, y a veces lo importante es encontrarlo, o sea, ponerle qué persona es la que me va a ayudar, ¿no? Y yo creo que ahí las agencias de desarrollo, Andalucía Emprende, como os digo, el Infomurcia, Axio, IBACE, el IDI en Baleares, ADE Castilla León, CEIN Navarra, IAF en Aragón, seguro que me dejo alguna, como le puede pasar a Ana, todas ellas trabajamos en esa idea, no dejar ninguna empresa viable sin que se eche adelante. Es un poco el resumen. Total, perfecto. Muchísimas gracias, Luis, y bienvenido. Nos queda presentar a Marta Ortiz, que es fundadora y CEO de Matiz, que es un proyecto orientado a la moda sostenible. Bienvenida. Coméntanos un poco también en qué consiste tu proyecto estoy un poco enferma, pero bueno, lo voy a intentar. Pues Matiz surge hace mañana, y gracias a ENISA, que tampoco quiero hacer el peloteo, pero bueno, hay que decirlo. Lo quedo yo. Gracias a ENISA, en parte, mañana cumplimos 2 años. Somos una plataforma de moda sostenible y lo que hacemos es acelerar la sostenibilidad dentro de la segunda industria más contaminante del mundo, que es la industria de la moda. Y como lo hacemos, pues conectamos marcas sostenibles con el cliente final. Y ahora mismo tenemos más de 90 marcas, tanto nacionales como internacionales, que son sostenibles, y luego tenemos un apartado de segunda mano. Bueno, Marta, comparte con nosotros también, aparte de tu proyecto, cómo ha sido para ti este proceso de pues ha sido, bueno, es que lo has explicado muy bien, Irene, porque estoy súper de acuerdo con todo lo que has dicho. Yo provengo del mundo de la moda, pero detrás de la cámara, o sea, llevo más de 11 años dedicándome al mundo de la moda como modelo. Entonces, para mí, el mundo del emprendimiento pues se me hacía un poco cuesta arriba, o sea, no sabía ni cómo meter cabeza ni cómo empezar. El proyecto ha sido autofinanciado por mí misma y alguien me habló de ENISA y dije, bueno, pues voy a probar suerte, a ver si me cogen, en plan casting. Totalmente. Entonces, sí, totalmente, en plan, bueno, pues voy a probar, sí, total, el no ya lo tengo. Entonces, pues bueno, salió bien y como has dicho tú, Irene, es que creo que, o sea, me has clavado las frases que iba a decir. Ha sido un proceso bastante sencillo con todo el papeleo que ello conlleva, pero que nos ha ayudado sobre todo pues a ese empujón para continuar con nuestra misión, o sea que muy bien. Y lo que nos falta es un poco ese, no reconocimiento, pero visibilidad en cuanto a medios o invitaciones a eventos para conocer a más empresarios y crear todo el rato sinergias. ¿Te refieres a visibilidad de los emprendedores en general, en la sociedad, en los medios? Sí, más en los medios. Más en los medios, ¿no? Ya que estamos pidiendo. No, es muy importante eso, al final. ¿Y en qué línea ves tú una necesidad por ahí? Es decir, ¿qué es lo que falta en los medios? O sea, yo, por ejemplo, vamos, desde mi óptica. Tiro un poco ideas, bueno, pero tiro un poco ideas. O sea, por ejemplo, cuando te conceden el ENISA, pues sí que me gustaría que saliese en algún sitio, ¿sabes? Que hubiese como una nota de prensa o que hubiese un apoyo por parte de los medios y que crearan esa sinergia con
en los medios y dijeran, oye, pues con 4 frases breves pues hemos concedido este NISA a esta empresa, etcétera, etcétera. O sea, sí que me ha faltado eso. Te lo preguntaba también, Marta, porque nosotros, como llevamos, lo decía, tantísimos años hablando de emprendimiento, de hecho, cuando nosotros pusimos el nombre de la revista, le pusimos Emprendedores, y sufrimos un shock tremendo en los primeros meses porque nos hacían repetir el nombre, no se utilizaba el término emprendedor para creador de empresa. De hecho, la primera carta que nos llegó ponía revista Entendedores y nos quedamos un poquito... bueno. Y fuimos a veces un compañero nuestro fue a comprar al kiosco, ¿tiene usted emprendedores? Y dice, ¿para el pelo? Le dijo el kiosquero. O sea, la verdad es que nos asustamos un poco al principio, pero no volvemos, me vuelvo a 5 días, que es donde estaba antes del proyecto, ¿no? Entonces, lo que sí hemos visto volviendo a esto es que cada vez más hay una atención de los medios de comunicación de todo tipo hacia los emprendedores, y entiendo que se ha dado un enorme salto, y esto lo lanzo a todos y creo que es coherente con lo que estamos haciendo hoy, en la puesta en valor del emprendedor como un referente social. Es decir, al empresario con este término se le tenía, siempre tenía una imagen, históricamente tiene una imagen algo negativa, no nos engañemos. El emprendedor no parece estar sufriendo esa circunstancia, ¿no? Esto es para todos ya la pregunta. Yo creo que es importante lo que decías de visibilizar, y lo intentamos, pero creo que como este año fueron 650 préstamos, pues da por lo que da, no puedes poner el foco en todos, ¿no? Pero coincide completamente con el objetivo opuesto, que es decir, gente que no está emprendiendo, que al verte dirá, pues yo también, de tu sector o otro. Por lo tanto, este tema de los ejemplos, que se estudia tanto en los modelos ahí de costa del emprendedor, junto con el de facilitadores, que son los que polinizan y consiguen la información y la hacen llegar a quien lo necesita. Estas dos cosas son muy soft, no hay grandes infraestructuras, sino es muy de dinamizar. Son casi dos cosas que vemos que convienen más para el fomento del ecosistema emprendedor, que es ahora mi dirección, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que sería importante que en ese estudio pues, que hemos planteado, estamos planteando cada año los de GEM, consiguiéramos ver estas dos cosas también a nivel de comunidad autónoma o hasta de provincia, porque son un fenómeno muy local. O sea, si tú en tu entorno diario no tienes ejemplos ni tienes facilitadores, pues será difícil que emprendas. Si lo tienes, como yo vengo de Barcelona, pues levantas la mano, quieres ser emprendedor y te saltan 7 vendiendo tus servicios públicos o privados, pues ahí, pues por esto nos vienen tantos de ahí. Yo creo que estas dos cosas, estos próximos años serían buenas de conseguir y dar respuesta a las dos cosas que habéis propuesto. Sí, o sea, también como tener una continuidad de saber cómo va el emprendedor, ¿sabes? O sea, no sé si lo estáis haciendo porque a mí me habéis concedido el ENISA hace 2 meses, con lo cual tampoco estoy muy al tanto, pero sí saber cómo va ese emprendedor, si necesita, no lo sé, una tutoría, pues como estábamos hablando un poco de universidades, qué necesita, si le podéis ayudar en algo. O sea, yo, por ejemplo, no tengo ni idea, entonces levanto la mano, pero no sé a quién le estoy levantando la mano. Pues, muy rápido, perdona. O sea, aquí, como no son 600, sino que son 2.800 las que tenemos vivas, pues cuando os decimos, cuando yo como director de operaciones he estado dando esta recomendación hasta hace poco, que cuando tengas un hito importante, que lo comuniques, porque tenemos boletines, tenemos historias, tenemos vídeos, tenemos también eventos como estos. O sea, os han llamado porque estabais ahí, pues mira, puede ser interesante, ¿no? Supongo. O sea, que esto, por supuesto. Y la otra cosa es que a nivel nacional hacemos política y pensamos, coordinamos, pero a nivel regional están las agencias de desarrollo regional, a nivel local están las agencias locales, están los privados, están las universidades, están los... 600 tipos de personas tenemos ahí de contacto prescriptores. Bueno, pues vamos a hacerlo de esta manera. O sea, que nosotros damos el préstamo, pero si quieres que te hagan también un poco de publicidad, pues quizá los más próximos, los más cercanos. Y yendo a lo que comentábamos respecto a la imagen del emprendedor dentro de la sociedad, ¿qué querríais comentar? Hombre, yo creo que es verdad que en España no solemos echarnos flores, ¿no? Pero yo creo que ser más viejo que la puerta tiene esta ventaja, ¿no? De ver lo que pasaba hace 20 años y lo que pasa ahora.
yo creo que hace 20 años se inicia este movimiento. Yo creo que en aquel momento alguno de vosotros lo viviría, el Ministerio de Industria, y empieza a fomentar, bueno, Alejandro estaba allí también, el tema del Día del Emprendedor, la persona emprendedora. Es decir, se empieza a hacer como país una estrategia que se ha continuado en el tiempo. ENISA se involucra también en aquel movimiento, Caixa, a través del Premio Emprendedor 21, es decir, se empiezan a hacer cosas hace 20 años que es lo que nos trae aquí, y yo creo que está mucho mejor. Pero sí que estoy de acuerdo que no hay que dejar de hacer énfasis en reconocer la figura del empresario y tal vez no abandonar el concepto emprendedor, porque yo creo que el concepto emprendedor tiene mucha fuerza, pero alguien lo comentaba, el empresario ha de ser emprendedor toda la vida, a veces algunos no lo es, ¿no? Pero ojalá lo fuera siempre. Pero no nos debe dar vergüenza, ni como administración regional, ni nacional, ni medios de comunicación, exaltar la figura del empresario, porque al final, como he dicho, creo que realmente es el que crea riqueza, empleo, impuestos para que todos podamos mantener ese estado de bienestar, ¿no? Yo creo que eso tal vez falta un poco en nuestra cultura, ¿no? Tenemos esto de triunfar en tu casa, ¿no? Y todo este asunto yo creo que lo arrastramos desde hace muchos años, ¿no? Pero hay que avanzar en eso. Yo creo que cerramos con Irene. Yo en eso es que estoy completamente de acuerdo. Yo vengo de estar trabajando, tener mi trabajo, pues eso, con tu salario y tal, en la familia que diga, no lo dejo. Claro, es un shock. Es como, ¿cómo que lo dejas? ¿Cómo que lo dejas? ¿Qué has dicho antes? ¿Cuántos Perdona, años has estado estudiando? Eso es, yo la típica que deja el sector Estás público, loca. no hay nada. Nosotros cuando entrevistamos siempre me dijeron, ¿qué te dijo tu familia? Que estaba loco, que estaba loca. Claro, esto es lo común, ¿no? Es muy incomprensible, ¿no? Y más aún para trabajar más y cobrar menos. Es como, qué tontería, ¿no? Es que es como... Te habrás reído al ver eso de motivación para emprender, tener la renta alta. Digo, no sabe de qué está hablando. Sí, no, digo, bueno, yo espero. Digo, yo algún día llegará, ¿no? Y si no, se volverá a intentar. En serio, yo soy de esas kamikazes. Entonces, pero yo incluso, yo en mi caso, mi marido también es el socio también. O sea, es que está ahí todo metido. Está todo metido. Entonces, como... Otro bueno, check pues, de los de... Sí, ya digo que cuando he hablado digo, esa soy yo. Y entonces, pero aquí más, yo lo que veo es también la educación, que hay que trabajar mucho. Es que además lo habéis dicho, hay que trabajar desde abajo, porque nosotros, yo he tenido la oportunidad de ir a dar charlas también a institutos, porque yo soy la primera que yo no me siento empresaria, pero yo lo soy, o sea, soy emprendedora y empresaria, obviamente. Pero es como que ser empresario parece que es malo. Y tú vas a institutos, y yo que iba con la parte de obviamente esta plataforma Oposiciones, preguntar, ¿y de aquí cuántos queréis opositar? ¡Buah! Es como, bueno, que está muy bien, pero ¿y por qué? No saben ni por qué. Pero ¿y queréis emprender? 1, 2, eso hay que cambiarlo, porque no ven hablas de empresario, y digo, pero yo les digo, yo también soy empresaria, pero empresario se ve lo grande, entonces hay que ir metiendo, inculcando, decir, oye, que un empresario es el que tiene una zapatería, o soy yo, entonces ese chip hay que irlo cambiando, y si no se cambia desde abajo, las familias tampoco lo cambian, entonces es una bola que va más. Yo, Irene, porque además tenemos que acabar ya, no quiero abrir el melón, cuando haces esto que preguntas quién quiere ser funcionario y levanten todas las manos, es porque no has preguntado quién quiere especular en criptomonedas y ser influencer, que entonces, dependiendo del ámbito en el que estés, son mayoría absoluta, pero de las absolutas de verdad. No te imaginas lo que entonces, sale. Está claro. Bueno, pues voy a cerrar ya esto para cumplir el horario. Esta exaltación de la figura del empresario, que es lo que nos ha salido en esta mesa, me parece muy razonable que lo planteemos así. Hemos visto que hablar de innovación y de escalabilidad tiene sentido y acaba teniendo mucha consistencia, genera más riqueza. Hacerlo saber, hacer saber qué cosas se están desarrollando alrededor de los emprendedores es un esfuerzo en el que hay que insistir sin ninguna duda. Los emprendedores son una especie protegida, la visibilidad a la que desde luego hay que darle la oportunidad de que lancen sus proyectos. Y subrayo una cosa dicha por Luis respecto a esto, viables, lo he dicho varias veces, y esa es la clave, porque al final hay muchísimas ocurrencias y hay muy buenas ideas y proyectos muy sólidos a los que tenemos todos que ayudar. Entonces, uno de los elementos también muy relevantes es que haya mayor visibilidad de los emprendedores. En eso nosotros estamos muy implicados, pero bueno, también nos parece que se contamine a todos los medios, que eso está ocurriendo, es muy
es muy importante. Así es que antes de que convoquemos un nuevo casting de NISA, que me parece una manera muy brillante de plantear a la gente que se presente, decir que desde luego se ha dicho, lo ha planteado Ricardo Hernández Mogollón, emprendedor es un adjetivo. Esto yo también lo digo, la verdad, estoy plenamente de acuerdo. Así es que, desde luego, todo el mensaje que habéis dado y lo que estáis haciendo, sois emprendedoras en sustantivo, en adjetivo, sois emprendedores en lo que estáis haciendo y, desde luego, os damos las gracias por el trabajo que estáis haciendo en favor de una cosa que es evidente, que no hay nada más claro para animar a alguien a emprender. Quien mejor lo hace es otro emprendedor. Muchas gracias a todos. Hasta allí. Esto, he perdido por el camino el... Bueno, pues simplemente ya cerrar, despedirnos, agradecer. Voy a apreciar el discurso con el que empezó Ricardo y voy a hacer la versión corta o súper corta. Preguntas, veo que hay preguntas, pero... Sí, es que hoy desayunando, hablando de un ejemplo emprendedor, he visto que Tele de Space había telediario diciendo que iba a lanzar el primer cohete español, y eso es algo, antes hablamos siempre de Elon Musk, yo estoy diciendo un chico de Elche, financiado por ENISA, que yo conozco hace muchos años y que hoy salía en las noticias desayunando que iba a lanzar un cohete desde Huelva. Ese sí que es un ejemplo que tiene que inspirar a muchísima gente, ¿no? He querido decir esto porque me ha llamado muchísimo la atención que estaba en todas las televisiones. No, realmente podemos estar bien orgullosos de lo que se está consiguiendo en nuestro país, ¿no? Y que en el telediario hoy empiece con algo semejante, pues es una magnífica noticia. Pero necesitamos mucho más. La verdad es que, bueno, empezaba diciendo que voy a empezar con el discurso de Ricardo de dar las gracias, pero es que no puedo evitar decir alguna cosa porque me sale la vena profesora y de la universidad. Y es invitaros a que recurréis a la universidad, donde en los informes y en la página web tenéis los equipos que hay en cada una de las regiones, tenéis los contactos y que necesitamos que vayáis a la universidad a contar vuestro caso. Se ponen los pelos de punta, porque no es lo mismo que lo cuente un profesor, que siempre queda como teoría, a que lo cuente alguien que lo está viviendo, alguien que dio el paso, que dejó un trabajo hasta público y que, bueno, que se vea que es posible, ¿no? Y que el emprendimiento realmente es una salida profesional muy a tener en cuenta. Bueno, quería dar las gracias. Gracias a todos los asistentes que veis hasta el final. No he visto que es algún tema de agenda que ha salido, estáis aquí estoicamente. Y eso que íbamos como media de retraso. A los que están en casa, que también sé que nos están siguiendo, a los que han tenido que abandonar, que sepáis que estará todo en la página web del YEN, de ENISA, que está el vídeo en YouTube para que lo que necesite ver más adelante. Muchas gracias a la mesa, gracias a Alejandro. Tenéis al salir una revista de emprendedores y aparte del informe el que no haya cogido. Gracias, hasta ahora he ido dando gracias a todo el equipo técnico, a los equipos, pero no me puedo olvidar de Sebas, que está aquí cámara en mano, que es nuestro director de comunicación, y que también vosotras, si queréis que nosotros seamos un poco un canal de comunicación, pues que nos mandéis un correo y encantados de poderlo hacer más público. A Paula, que es nuestra secretaria y la que está siempre detrás ayudándonos a que esto siga adelante, y al comité de dirección, a Ignacio Mira, a Mar Fuentes, a María Sáenz y bueno, no creo, es que me da miedo dejarme a alguien, pero si me lo dejo que... Y compañía, sí, y decía así ya seguro que no me dejo a nadie. Así que nada más, necesitaba que los que habéis intervenido en la presentación subáis aquí a hacernos una foto, y el resto que os quedéis, aunque haga un poco de sol, en el roll-up de fuera, ¿vale? Para hacer una foto. Ah, perfecto. Pues entonces ahí ya no hay excusa. Entonces, que no subáis al coche todavía, que os quedéis a la salida en el fotocall gigante que hay, que ahí Sebas irá colocando a la gente, y los que habéis participado y, por supuesto, a nuestro homenajeado, que subáis aquí a hacernos una foto primero aquí. Muchas gracias, y después, por supuesto, arriba, ¿vale?